Bendiciones, Dios te bendiga, le damos la gloria y el honor a nuestro Padre porque nos regala un día más de vida, porque nos da el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla para compartir el mensaje que Él puso en mi corazón. Para mí es un compromiso impartir esta palabra porque el Espíritu de Dios me ha puesto esta responsabilidad para enseñarte este mensaje. Pero que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándome para dirigirla, para impartirla, que sea Él con su sabiduría y su inteligencia una vez más. Amén. Yo quiero el día de hoy comenzar con el tema y es el siguiente. ¿Qué tipo de palabra profética hemos recibido? Yo quiero hablar el día de hoy la importancia de nosotros ver qué palabra hemos recibido de parte de Dios profética, que vienen siendo promesas o pueden ser una palabra de juicios a nuestras vidas para alinearnos, para cambiarnos, para sacudirnos, para, eh, para que entendamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y también las palabras de promesas, de esas profecías que Dios nos entrega, que nosotros queremos y anhelamos que para alcanzar. Yo quiero que el día de hoy aprendamos algo. La palabra de Dios profética que imparte en nuestra vida, sea de juicio o sea de promesa, ella tiene que cumplirse. Pero hoy vamos a aprender cuando una palabra profética no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Si la palabra de Dios viene de un profeta, de un hombre, de una mujer que es profeta, la palabra tiene que cumplirse. Pero vamos a aprender varios detalles de lo que es tener una palabra profética, caminar bajo la voluntad de esa palabra profética, ver un cumplimiento, cómo podemos ver el cumplimiento de esa palabra profética, cómo muchas veces no va a haber un cumplimiento de una palabra profética. Aunque vamos a ver consecuencias de una palabra que realmente tuvimos por un momento y nos arrepentimos, nos alineamos. Y yo quiero que el día de hoy aprendamos muchísimo lo que es cargar una palabra profética, pero también la importancia de tener el conocimiento y la sabiduría de que porque muchas veces, aunque el profeta o la profeta nos impartió una palabra, y por qué realmente no hubo un cumplimiento. Porque muchas veces le echan la culpa, no es profeta, sí es profeta, pero lo que nos tenemos que tratar de entender, si nosotros caminamos bajo la palabra que fue impartida, fuimos obedientes o no fuimos obedientes. Es importantísimo aprender esto que yo te voy a enseñar el día de hoy, porque es conocimiento lo que voy a impartir de lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en mi corazón. Y quiero empezar con este versículo maravilloso que el Espíritu Santo puso en mi corazón, y eso está en Habacuc capítulo 2, verso 1. Verso 1 al 4 dice la palabra de Dios, amén. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en la tabla, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún, porque un tiempo más se apresura a su fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Estamos hablando de Habacuc. Habacuc estaba frustrado. Habacuc estaba mal, Habacuc se sentía muy triste. ¿Por qué? Porque había demasiada injusticia en el tiempo que él profetizaba, que él caminaba en obediencia, en el tiempo que él estaba con Dios.
Cuando vemos esto, que él empieza a decir que se iba a levantar firme, a velar para ver el cumplimiento, porque sus quejas hacia Dios eran muchas, porque aparentemente él veía demasiada injusticia y que los impíos, las personas inconversas, las personas que no respetaban la palabra, no aceptaban la voluntad de Dios, estas personas aparentemente les estaba yendo bien. Y aquí vemos como algo confuso un poquito, pero como la palabra de Dios nunca nos deja en confusión, una de las cosas que vemos aquí es que él tenía su frustración, su rabia era porque realmente aparentemente a los buenos les iba mal y a los malos les seguía yendo bien. Entonces todo era como al contrario de lo que él quería ver, tanta injusticia, ¿por qué Dios? Y viene delante de la presencia de Dios con queja. Pero una de las cosas que Dios se levanta a hacerle entender, que escribiera la visión, que escribiera la profecía, que escribiera lo que Dios le había hablado y lo que Dios le había dicho, porque había de recorrer y que iba a correr eso que él estaba diciéndole, porque iba a haber un cumplimiento. Y lo que vemos aquí es que Dios le está dando una promesa a Abacú, no de una profecía o de una promesa de bendición, sino de una promesa que el juicio de Dios iba a venir en el pueblo de Judá. Cuando tú ves esto, tú dices, wow, Abacú está esperando es que se cumpla algo para que Dios venga con juicio, para que Dios venga con látigo, para que Dios venga en ese momento con, con vara de hierro, para que Dios venga a exhortar y a regañar y a hacerle entender a este pueblo. Eso era lo que estaba esperando Abacú y su frustración no era porque él estaba esperando una promesa de bendición, su frustración era porque él quería que las personas entendieran que tenían que hacer lo correcto. Aparentemente es como que, wow, este está frustrado porque no está viendo el mal en otro, no, sino que estaba frustrado por ver tanta injusticia, me imagino que tanta maldad, tantas cosas que no deseaba y no anhelaba ver o estar viendo a su alrededor. Eso era lo que estaba pasando, pero Dios le da una promesa, una palabra que se esperara que iba a haber el cumplimiento de eso. ¿Por qué yo digo esto? Porque es importante que hoy tú y yo nos sentemos y nos autoanalicemos qué tipo de palabra hemos recibido de parte de Dios, qué tipo de promesa cargamos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hace entender que aunque tardare, nosotros esperemos, porque aunque tardare, vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios nos está diciendo. Pero yo quiero resaltar el día de hoy, por ejemplo, tenemos una palabra profética donde Dios le habla al profeta Jonás. Cuando tú ves la palabra que él recibe, que tenía que enviar, era una palabra de juicio. Aquí vamos a aprender la misericordia de Dios, pero también que aunque el profeta sea profeta, y si un pueblo o una persona se levanta a recibir la palabra de juicio, la profecía de parte de Dios, y se arrepiente, no puede haber cumplimiento de lo que Dios está hablando en ese momento. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que entendió el lenguaje de Dios y se alineó para buscar la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú ves, el profeta Jonás recibe una palabra profética para impartirle al pueblo de Nínive. Y vemos aquí que inmediatamente venía juicio a Nínive, pero ellos entendieron que se tenían que arrepentir, que se tenían que humillar, que tenían que caminar bajo la voluntad de Dios. Es decir, que hay personas que pueden recibir una palabra profética de juicio, una palabra que realmente viene Dios con toda su vida porque están haciendo lo incorrecto, están haciendo lo malo, no quieren caminar en obediencia, no quieren caminar bajo rectitud. Pero si esas personas entendieron en su momento que realmente Dios les habló como ese padre que los quiere castigar y que por sus hechos, sus actos delante de la presencia de Dios han hecho lo malo y no se han arrepentido, realmente les va a venir la ira de Dios. Pero como hay personas que realmente temen a Dios, se arrepienten inmediatamente, no se cumple lo que el profeta dijo, pero inmediatamente la misericordia de Dios cae. Y vemos aquí que eso fue lo que pasó con el pueblo de Nínive.
¿Por qué resalto esto? Porque hay personas que dicen, imagínate, pero fulano de tal profetizó esto, fulano de tal esto. Nosotros tenemos que saber qué palabra recibimos y cómo actuamos o cómo caminamos bajo lo que recibimos, bajo lo que Dios habló, lo que Dios dijo. Muchas veces, ya más adelante vamos a hablar de esto, muchas veces podemos recibir una palabra profética, nos podemos arrepentir como el pueblo de Nínive, pero va a haber consecuencias siempre de nuestros hechos y de nuestros actos porque hicimos lo malo. Pero Dios igualmente nos perdona y vamos a ver la misericordia de Dios. Aquí en este caso dice la palabra en Jonás 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. ¿Qué estaba pasando en aquellos tiempos? Aparentemente Dios es lo que estaba viendo, que ese pueblo tenía mucha maldad, había mucha violencia. Me imagino el desastre de pecado que había en Nínive, que ya Dios no toleraba eso, y lo que venía era para destruirlos, para que entendieran el juicio de Dios. Pero en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová. Acuérdense que Dios mandó a Jonás y Jonás no quiso hacerle caso a Dios, agarró otro barco, se fue por otro lado, tú lo metieron en el pez, el proceso de Jonás para poder llevar la profecía. Ese es otro tema de otro día. Pero cuando vemos aquí, él entendió el lenguaje y se arrepintió y agarró su palabra que tenía que llevar, y eso está en el capítulo 3. Y dice otra vez en el verso 1 en adelante, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad gran extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál era la palabra que estaba soltando el profeta? Juicio, una palabra que realmente Dios venía con toda, porque era un pueblo, era una generación de Nínive que estaba llena de pecado, estaba subiendo todo eso delante de la presencia de Dios, y a Dios no le estaba agradando. Entonces lo que el profeta impartió fue una palabra de juicio, una palabra de exhortación, una palabra incómoda, una palabra que realmente tenía que cumplirse, pero dice la palabra aquí, en el verso 5, y los hombres de Nínive cayeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive, y por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará de el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Vemos aquí, aunque había una palabra de juicio, de exhortación, Dios iba con todo hacia esa ciudad de Nínive, pero vemos la acción, el comportamiento, el arrepentimiento de un rey que se levanta a convocarle a ese pueblo y a decirle que hasta los animales, niños pequeños, todos tenían que hacer ayuno y cilicio para que Dios viera el corazón de ellos, que estaban arrepentidos. Y Dios se arrepintió de haberle mandado una palabra de juicio y los perdonó. Entonces vamos a decir, Jonás no era profeta, no fue culpa de Jonás que la palabra no se cumpliera.
no fue culpa de Jonás, porque realmente hubo un pueblo que entendió el lenguaje de parte de Dios y se arrepintieron. Entonces ya no se iba a cumplir la palabra que Dios había impartido. Entonces no era que Dios no era Dios y que Jonás no era profeta, es que hubo un pueblo que entendió en ese momento que Dios venía con su ira y se arrepintió. Podemos entender aquí que muchas veces Dios puede impartirle una palabra de juicio a una persona, y si esa persona realmente se arrepiente y entiende el lenguaje de Dios inmediatamente, no es que el profeta o la profeta no sea, sino que esa persona se arrepintió y Dios le hizo entender en ese momento que no iba a venir juicio, sino que ya iba a tener misericordia. Vemos en Ezequiel, esto lo hemos leído y se lo he predicado muchísimas veces. El rey Ezequiel recibe inmediatamente una palabra profética del profeta Isaías, cuando inmediatamente vemos que él estaba enfermo, que ya estaba listo para prácticamente morir, o moría de la enfermedad o moría de lo que Dios ya le estaba advirtiendo, porque le llega por medio de Isaías una palabra profeta que ordenara su casa, inmediatamente, porque él iba a morir. Cuando él recibe esto, inmediatamente él va a la pared y se humilla y le dice a Dios que haga memoria de sus hechos, de sus acciones. Aparentemente el rey se había enaltecido, se había orgullecido, pero eran más las buenas obras que lo malo, y él le hace entender a Dios: haz memoria que he estado delante de ti, haciendo lo bueno, haciendo las cosas rectas. Y yo me imagino que en ese momento Dios no vio, fueron las obras, Dios vio, fue el arrepentimiento de Ezequiel, de este rey. Inmediatamente sus lágrimas, llorando contra la pared, humillándose delante de Dios, porque no quería en ese momento que lo que le había dado el profeta se cumpliera. Y vemos aquí que él no había terminado de hablar cuando Dios le habla al profeta, le dice: devuélvete y dile que yo lo perdono, y dile que no morirá y que yo le añadiré años de vida y que va a ser sano. Inmediatamente, Isaías no era profeta, Isaías sí era profeta. Pero hubo alguien que entendió el lenguaje de Dios y se inclinó, se humilló, se arrepintió. Inmediatamente Dios lo perdonó. Entonces, importante tener conocimiento. Nosotros no hablar deliberadamente. Si te han dado una palabra profética, si te han impartido un mensaje de parte de Dios, tú tienes que saber caminar bajo de esa palabra. Si es una palabra de juicio y tú dices: Dios mío, me dijeron esto, eso es mentira, porque ese fulano de tal dijo que... Tú tienes que entender en este momento cómo tú vas a caminar, porque la palabra de Dios no regresa vacía. De que siempre hay un cumplimiento, va a haber un cumplimiento, pero depende de nosotros cómo accionamos cuando recibimos una palabra de Dios, bien sea de promesa de bendición, bien sea de exhortación y de juicio. Es importantísimo. Cuando tú ves en el rey David, el rey David, vemos aquí que él peca. Cuando él peca, él realmente tiene el pecado oculto, porque realmente lo que él hizo lo hizo en el secreto, pero Dios le hizo entender con el profeta Natán lo que él había hecho en el secreto. Él podía engañar a todos sus servidores y a todo el mundo, pero menos a Dios, porque Dios sí lo había visto. La verdad es que yo no entiendo qué le pasó al rey David en ese momento, que él pensaba que eso no iba a Dios a exhortarlo, a regañarlo, qué sé yo, y que no iba a tener consecuencias. Pero no es el caso del tema. Lo que quiero resaltar aquí es que él viene en ese mismo momento a impartirle, en este caso el profeta, a impartirle una exhortación al profeta, al rey de David. El profeta le habla al rey David y le viene de parte de Dios con una palabra. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 11 al 18. Esto dice el Señor: porque los que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra.
en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado. Fíjate tú lo que él está entregando. Él está impartiéndole una palabra profética que Dios lo envió, pero lo que le está diciendo en ese momento es exhortación, porque le está diciendo que ya Dios lo descubrió, que Dios vio lo que él hizo en el secreto, le está diciendo el pecado, pero más que todo lo que Dios le manda a decir a David es que él va a tener consecuencia de lo que él hizo en el secreto. No le manda una palabra, vamos a decirlo así, como de juicio: vas a morir inmediatamente. No, Dios, cuando le manda la profecía a David, ya lo había perdonado. Fíjate tú, ya lo había perdonado. Entonces, cuando tú ves esto, la misericordia de Dios ya había llegado a David, pero le hace entender que iba a venir consecuencia de lo que él hizo en el secreto. Que lo que él hizo en el secreto, las consecuencias ahora iban a ser en público. Entonces, cuando tú ves esto, es importante que nosotros prestemos atención a la voz de Dios a la hora de mandarnos o de darnos una profecía, porque esto siempre va a darnos una enseñanza, siempre y cuando de que se tiene que cumplir o nos va a llevar a entender algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando tú ves esto, dice la palabra de Dios, sí, porque el Señor te ha perdonado, pero no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le pregonaban que se levantara y comiera con ellos, pero él le negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió, y los consejeros de David tenían temor de decirlo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, y decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando el niño muere, inmediatamente él se levanta, se para de ayuno y como que sin nada, porque entendió que ya lo que tenía que pagar lo pagó en su propio hijo. Vemos la consecuencia del pecado, pero no nada más eso, sino que David inmediatamente su consecuencia de su pecado fue con su propia casa, en su propia familia. Él agarró a la mujer de Urías, pero después se cumple lo que el profeta le dijo, a pesar que hubo un perdón, una misericordia de Dios. Es importante que prestemos atención a este conocimiento que Dios nos está impartiendo, porque hubo un cumplimiento de la profecía. ¿De qué forma? Cuando el profeta le dijo que lo que él hizo en el secreto ahora iba a ser público, se le muere el hijo, era público. Vemos aquí inmediatamente que después vinieron muchísimas cosas a la casa de David. El hijo se levantó a violar a su hija, que eran hermanos. Después se le levanta Absalón contra él, a sacarlo del palacio. Y una de las cosas que el profeta le dijo fue esto. Y yo quiero que veamos el cumplimiento, y está en 2 de Samuel 16:22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Qué hizo su propio hijo? Todas las mujeres de él la agarró para él y estuvo con ellas. Y todo Israel tuvo que ver eso. Entonces se cumplió lo que el profeta habló, a pesar de que hubo un momento que Dios lo perdonó, pero tuvo consecuencias. Y esa es una parte que nosotros debemos entender. Hay personas que Dios le ha dado una palabra de profecía. Las personas se arrepienten, pero les puede pasar como David. Van a tener consecuencias de lo que hicieron.
Aunque Dios te perdone, aunque Dios te redima, aunque Dios te ayude y te levante, eso está muy hermoso. Pero lo que quiero resaltarte, que muchas veces del pecado que nosotros hacemos, lo que vamos a tener es consecuencia del desastre que realmente nosotros por un momento hicimos. Y Dios no va en ese momento a quitar eso, porque son cosas y que nos llevarán a nosotros a entender que no podemos estar jugando con el pecado, porque realmente vamos a tener siempre consecuencias. Entonces, cuando vemos aquí el profeta, todo lo que dijo se cumplió, a pesar de que Dios perdonó a David. Entonces aquí estamos aprendiendo lo que es el conocimiento al recibir una palabra profética, al impartir una palabra profética. Cuando vemos en Primera de Samuel capítulo 3, versos 17 al 19, vamos a hablar aquí sobre el referente Elí, el sacerdote Elí. Mira lo que dice la palabra aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que él bien le parece. Yo soy de las que digo y puedo resaltar que este sacerdote o estaría cansado de ver sus hijos que no le hicieran caso a lo que Dios le decía, o ya había perdido lo que era el temor y la reverencia a la voz de Dios. Cuando tú ves aquí, Dios le está impartiendo al profeta Samuel una palabra de juicio para la casa de Elí. Samuel se lo dice a Elí, y cuando Samuel se lo dice a Elí, él lo toma a la ligera. Ese es el tipo de persona que Dios le habla fuerte y les hace entender una palabra profética, y en lugar de agarrar como Nínive, o en lugar de humillarse en ese momento, de arrepentirse, como el rey Ezequías, no lo hacen, o como el rey David, que también se humilló, pero aún así humillándose tuvo consecuencias. Entonces, cuando tuvo consecuencias de su pecado, ojo, entonces cuando vemos aquí, inmediatamente él no se humilló ante los ojos de Dios. No le dijo: Señor, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a romper este pacto? Porque con mi generación, yo sé que mis hijos te han fallado. No hubo un arrepentimiento. Tomó la palabra a la ligera, y cuando tomó la palabra a la ligera, se cumplió lo que el profeta le dijo. Inmediatamente vino el juicio de Dios. Es importante que aprendamos cuando Dios nos habla. Yo lo que quiero dar es lo que el Espíritu Santo me dijo que impartiera. Esto es conocimiento a la voz de Dios y conocimiento al recibir una profecía, bien sea de juicio, bien sea de bendición. Las de bendiciones ya vamos por allá. Primera de Samuel 4:18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Vemos aquí inmediatamente que se cumplió lo que el hombre de Dios habló. En este caso fue Samuel, porque realmente vino el juicio de Dios sobre la casa de Elí, por los hijos de Elí, y porque Elí realmente no tomó la palabra profética como tenía que tomarla, con temor, con temblor, decir: ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo posible para que Dios no haga eso. Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Quiero conquistar tu corazón de nuevo y hacerte reaccionar que sí hemos pecado contra ti, pero tú puedes hacer algo por mí. Mira, él podía hacer muchas cosas, pero tomó la palabra a la ligera. Entonces es importante que el día de hoy entendamos que cuando recibimos una palabra profética no podemos tomarla a la ligera, sino con temor y temblor, sino con respeto y reverencia, sino caminando bajo una palabra que el cielo nos está impartiendo. Jeremías 42, 5, 6. Y ellos me prometieron: haremos todo lo que Dios nos mande hacer, nos guste o no nos guste. Ponemos a Dios como testigo fiel y verdadero de que cumpliremos nuestra promesa. Si le obedecemos, estamos seguros de que nos irá bien. Este pueblo se levantó a buscar a Jeremías, que Jeremías orara por ellos, para que le pidiera dirección a Dios, y Dios le diera una palabra de dirección,
de decisión en sus vidas. Y Dios se levanta a darle la respuesta a Jeremías. Cuando Jeremías le dice a ellos lo que Dios le está impartiendo, lo que Dios les está hablando, inmediatamente vemos aquí que este pueblo no hizo lo que Jeremías les habló, lo que Jeremías les dijo, lo que Jeremías en ese mismo momento viene de parte de Dios. Y lo que ellos reciben de parte de Dios no era lo que ellos querían escuchar. Fíjate aquí, Dios quería en ese momento que ellos se quedaran y que no se movieran del lugar, y que la decisión que tenían que tomar era la que Dios dijera. Ellos le prometieron al profeta: ora por nosotros, busca tú la palabra que Dios nos diga, y lo que Dios diga vamos a respetarlo y vamos a decirlo. Este es el tipo de persona que quiere recibir una profecía, que quiere recibir dirección, que quiere recibir un consejo de parte de Dios. Y cuando Dios viene con su consejo y con su palabra, inmediatamente, como a ellos no le parece y no les gustó la respuesta de parte de Dios, terminan siendo sabios en su propia opinión y decidiendo a su manera, y es cuando realmente no hay un cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería impartirle eran cosas buenas, maravillosas, pero ellos no se alinearon a la voz de Dios. Ellos se alinearon a su propia voluntad. Y ahí es cuando no se cumple una palabra, aunque el profeta sea profeta. Y es importante que entendamos esto. Porque después dicen, pero él no era profeta, ella no era profeta, ella no dijo. Si era de voz de Dios tenía que cumplirse, sí. Pero tenemos que saber si la persona se alinearon a lo que Dios dijo, a lo que Dios impartió. En el verso de Jeremías, capítulo 42, verso 15, si no me equivoco. Verso 15 al 22. En este caso oí la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: si os obstináis en entrar en Egipto y entráis para residir allí, entonces sucederá que la espada de vosotros teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca allí en Egipto, y allí moriréis. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí morirán a espada, de hambre, de pestilencia. No les quedará sobreviviente, ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Esta es la voz profética de Dios y la respuesta del consejo que ellos querían de parte de Dios. Pero aparentemente, si ellos se movían a Egipto, ellos iban a tener consecuencias. La palabra que ellos tenían que tomar era quedarse en obediencia, no moverse, quedarse en lo que Dios les está diciendo. Y este es el tipo de persona que realmente, cuando Dios les habla a decidir a la voluntad de Dios, no les gusta, no les parece, inmediatamente ahí es cuando hay grave peligro, cuando no obedecemos a lo que Dios nos está diciendo. Y es por eso que muchas veces a fulano les va mal. ¿Y por qué? Si Dios le dijo que se quedara, pero Dios le dijo que se quedara bajo la voluntad de Él, que caminara bajo su voluntad, no a ser sabio en su propia opinión y a deshacer. Si Dios te dijo, por ejemplo, haz un negocio de aceite, haz un negocio de comida, y tú te vas y montas una ferretería, tú no estás caminando en obediencia. Aunque puedes estar en el mismo lugar donde Dios te dijo, pero no es lo que Dios te impartió. Fuiste sabio en tu propia opinión y no va a haber un respaldo de parte de Dios. Y este pueblo, eso fue lo que hizo. Entonces, cuando dice la palabra, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros cuando entren en Egipto. Y seréis motivo de maldición, de horror, de imprecación, y de oprobio. No veréis más este lugar. El Señor os habló, remanente de Judá: no entren en Egipto. Sábelo bien que hoy lo he declarado contra vosotros, porque os engañéis a vosotros mismos, pues fuisteis vosotros los que me enviasteis al Señor vuestro Dios, diciendo: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios. Que el Señor nuestro Dios diga
y nos los hace saber y lo haremos. Y si lo he declarado, pero no habéis escuchado la voz del Señor vuestro Dios, ni os cosa alguna de lo que Él me ha enviado a decir. Ahora pues, sabedlo bien, y que moriréis a espada, de hambre y de pestilencia en el lugar a donde deseáis ir y residir. Pero Dios, no la tengo aquí, Dios le da una promesa a ellos, que si ellos se quedaban y le hacían caso a este pueblo de Judá, Él los iba a respaldar, los iba a cubrir de sus enemigos, los iba a proteger. Dios les dio una promesa, pero como ellos no le hicieron caso al profeta, inmediatamente lo que el profeta le dijo, que si se movían de Egipto, ellos iban a tener las consecuencias. Y yo quiero el día de hoy resaltarle a todas esas personas que a lo mejor dicen, sí, pero Dios me dijo, Dios me habló, Dios me profetizó, entonces eso no es profeta, eso no es profeta. Yo quiero que tú el día de hoy te llenes de conocimiento y entienda qué tipo de palabra profética tú has recibido, qué tipo de palabra Dios te ha entregado. Porque si tú estás como el pueblo de Judá, que mandó a Jeremías a que Dios le diera un consejo, una palabra, y a la hora que te dieron ese consejo y esa palabra, no te pareció el consejo de Dios porque no tenía nada que ver con los gustos y la voluntad tuya, y terminaste siendo sabia en tu propia opinión, créeme que tú vas a tener consecuencias por llevarle la contra a Dios. O si tú tienes una palabra de promesa de parte de Dios para tu vida y tú estás caminando bajo esa palabra profética en obediencia, en rectitud, porque yo quiero ver el cumplimiento como Abacú, porque aunque tardare yo voy a ver el cumplimiento, créeme que tú vas a ver el respaldo de Dios sobre tu vida. Pero lo que quiero resaltar aquí el día de hoy es que muchas veces hay personas que se llenan la boca diciendo, ese no es profeta, esa no es profeta. Lo que quiero hacerte entender que cuando Dios habla, Dios siempre se va a encargar de respaldar a la persona que envió. Y ahí te darás cuenta que realmente fue Dios quien habló. Cuando tú ves que el pueblo de Nínive se arrepiente, y vemos el arrepentimiento de Dios hacia el pueblo. Realmente Dios se lo hace entender a Jonás y vemos que el pueblo se convierte y muchas personas fueron restauradas, ya Dios no venía. Pero a pesar de todo, Dios en ese momento que Jonás se enojó porque no hubo un cumplimiento, Dios trató con Jonás. Cuando tú ves al profeta Isaías, vemos que inmediatamente Dios le hace entender por qué estaba perdonando al rey Ezequías, porque realmente se había arrepentido. Cuando tú ves con el profeta Natán hubo un cumplimiento, porque a pesar de que hubo una misericordia de Dios hasta hacia la vida del rey David, pero vemos las consecuencias del pecado. Eso nos enseña que a pesar que Dios muchas veces nos puede perdonar, nos puede redimir, vamos a tener consecuencias, secuela de lo que nosotros hicimos. Cuando tú ves todo lo que te he impartido a través de los cumplimientos de las profecías, esto nos enseña a nosotros a tener conocimiento de la voz de Dios y cómo recibimos la palabra de Dios, cómo guardamos en nuestro corazón la voz profética que Dios nos ha impartido, que Dios nos ha dado, que tanto tenemos temor y temblor a lo que Dios nos ha dicho, que tanto es el respeto y la reverencia que tenemos hacia Él. Cuando nosotros vemos esto, Dios siempre ha deseado cosas grandes y maravillosas. Dios siempre ha deseado que nosotros veamos promesas grandes que realmente. Pero si tú realmente recibes una promesa grandísima de parte de Dios, que Dios te está diciendo que te vas a casar y te hace entender con esa persona es para ti, esa mujer es para ti, ese hombre es para ti, y tú realmente no has cambiado y sigues con una y con otro, con una y con otra, y haces lo que te da la gana, ¿cómo tú vas a ver la promesa de Dios si no estás caminando en obediencia y no te estás preparando para un matrimonio bonito, limpio, sincero que Dios quiere entregarte? No puedes ver el cumplimiento porque realmente estás teniendo una vida de desastre.
Si Dios te está diciendo a ti, yo voy a entregarte, voy a hacer cosas grandes contigo en las naciones, yo tengo un propósito contigo y tú quieres ver ese cumplimiento, el deber tuyo es caminar bajo la sombra del Omnipotente, caminar en obediencia, preparándote y capacitando para ver en un futuro lo que vienes ya trabajando. Ah, no, pero Dios me habló, Dios me dijo, pero yo me siento y me relajo y me voy por otros caminos que no debería, pero Dios me llamó a cosas grandes. Sí, Dios te llamó, pero tienes que caminar en obediencia, en rectitud, para que tú veas el cumplimiento de lo que dijo. No, Dios me dijo, Dios me profetizó, Dios me habló, yo tengo muchas promesas. Tú puedes tener muchas promesas grandes, maravillosas, las puedes tener hasta escritas como Habacuc, pero si tú no caminas bajo la sombra del Omnipotente, en obediencia, tú no vas a poder ver eso, porque Dios necesita primero prepararte y alinearte para que vayas caminando en obediencia y vayas viendo lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces es importante que el día de hoy nosotros veamos estas historias de ejemplo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón para agarrar conocimiento y tener temor y temblor hacia la voz de Dios y caminar en obediencia, en arrepentimiento. No sé qué tipo de palabras has recibido, si es de promesa y de bendición, qué bello, qué maravilloso, pero alíñate, camina en obediencia, en rectitud, prepárate, capacítate para lo que Dios te habló para que veas el cumplimiento. Y si fue una palabra de juicio, de exhortación, una palabra fuerte, incómoda, pues que podamos tener el corazón como David, el corazón como Nínive, el corazón como el rey Ezequías, de arrepentimiento y de gemir delante de su presencia para que no venga el juicio y no seamos como Elí, irreverente y no nos importe lo que Dios diga, porque realmente nosotros necesitamos ver la mano de Dios obrar sobre nuestra vida y caminar en obediencia y buscar la gracia y la misericordia de Dios, hallarla para que no venga ese juicio, para que no venga eso terrible que Dios puede venir con su ira hacia nosotros, sino que a pesar de las consecuencias o las secuelas de nuestro pecado, recibimos la misericordia y el amor de Dios. Te bendigo, que la palabra de Dios el día de hoy haya sido de mucha edificación y de bendición para nuestras vidas, para que entendamos lo que es conocimiento a la voz de Dios. Bendiciones.